A ver. Perfecto. Ya está grabando. Vale. Bueno, primero te quería dar las gracias, ¿eh? Y que quede grabado, no sé si quieres que quede grabado, pero gracias por invitarme y gracias por coger y hacer este tipo de cosas. O sea, hacer este tipo de cosas es duro, es ganas monetariamente cero, pero una vez una persona que organizaba esto y le decía, yo le agradecí y dije, ostras, gracias por organizar todo esto. Y me decía, en estas cosas he aprendido que al final acabas recibiendo lo que tú metes y al final acabas recibiendo, digamos, feedback y una cosa que aprendes un montón y ganas mucha experiencia y tal. Y entonces es guay, pero es muy duro. Entonces, gracias por invitarme a mí y suerte con esto, ¿vale? Y bueno, has empezado bien eligiéndome a mí porque así a partir de ahora todo va para arriba. Te he visto buen ojo. Vamos. Vamos a empezar. Os comparto la pantalla, ¿vale? A ver si puedo. Y ahora, en principio, ya estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, la estamos Vale. viendo, sí, sí. Vale. Vale, pues bueno, me he tomado la libertad de poner un título que es prácticamente igual que el de la charla que teníamos puesto, pero no me acordaba exactamente y lo he puesto así un poco a ojo, pero la idea es la misma, ¿no? Es compresión de imágenes con modelos bioinspirados o inspirándonos básicamente en el sistema visual humano, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo estas cosas o modelos de neurociencia se pueden aplicar para compresión de imagen, porque en realidad hoy en día tenemos cámaras buenísimas y nos compramos el iPhone porque han subido no sé cuántos megapíxeles, pero por ejemplo, si tú haces bien la foto y no la puedes guardar bien, pues entonces estás en las mismas, ¿no? Entonces es muy importante no solo hacer bien la foto, sino poder guardarla bien. Y eso, vamos, los que tenemos que estar borrando cada 2 por 3 cosas del móvil porque no nos cabe nada más, lo conocemos bien, ¿no? Yo no soy muy de hacer muchas fotos, pero aún así me pasa. Bueno, quería empezar con una historieta, ¿vale? Yo hace un par de años ya me mudé a esta casa y como soy científico en España, pues lógicamente me mudé de una casa más grande a una casa más pequeña, eso es así, ¿vale? Eso es lo que así va la ciencia en España. Entonces, cuando tú te mudas de una casa grande a una pequeña, ocurre que en la casa grande tú tiendes a ocupar el espacio. Entonces, yo en la casa grande pues tenía un montón de cajas, un montón de cosas, y lógicamente cuando te mudas a una casa pequeña, pues no te caben todas las cosas. Y tienes que solucionarlo de alguna forma, porque no te caben. O sea, a mí me pasaba que estos armarios que veis aquí detrás, pues básicamente estaban llenos de cosas y tenía cosas fuera de los armarios. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Pues básicamente, al final lo que acaba haciendo una persona es ordena lo que tiene y tira lo que tiene, lo que es menos importante. No hay más opciones. Tienes que ordenarlo bien y además tirar cosas. Y esto en realidad es lo que pasa con las imágenes. Para comprimir imágenes lo que hacemos es cogemos la información que hay en una imagen, la ordenamos y tiramos la menos importante, ¿vale? Y eso es, en realidad es lógico, pero no es fácil porque en una imagen, ¿cómo la ordeno? ¿Cómo ordeno las cosas? ¿Qué significa ordenar una imagen? ¿Y qué tiro de una imagen? O sea, ¿qué es lo más importante, lo menos importante? No es fácil, ¿no? Aquí tenéis una calle, ¿vale? De Nueva York. Yo tuve que hacer la mudanza porque me vine, estuve allí unos años y me vine aquí. Y esta es una calle de ahí, tenía lo de casa y había mucho movimiento, estaba muy guay. La verdad es que se echan estas cosas de menos, ¿vale? Había muchas tiendas y tal. Entonces, os quería preguntar sobre esta imagen, ¿qué había en esa imagen que acabáis de ver? Porque en realidad, si os pregunto, ¿la calle era de doble sentido o no era de doble sentido? Sé que hacer preguntas de estas aquí al aire es difícil, entonces voy a ir respondiéndolas yo como si fuese, porque yo ya sé las respuestas, pero entonces no nos acordamos bien si era una calle de doble sentido o de un sentido. De hecho, en realidad ahora veréis que no se ve si es de doble sentido o no. Y sabéis que había gente en la calle, pero ¿sabéis cuántas personas había?
no sabéis cuántas personas había. Y las tiendas, sabéis que había tiendas, pero qué había en las tiendas, cuántas había, cómo eran, igual que los edificios, las fachadas, todo eso. Nosotros tenemos un concepto en la cabeza de lo que había en esa imagen y de alguna forma nuestra cabeza ha hecho eso. Nuestra cabeza ha cogido la imagen, ha ordenado las cosas y se ha deshecho de las cosas menos importantes y tenemos un concepto de la que hay en la cabeza ahora mismo, pero es verdad que no sabemos lo que había, no sabremos reproducirlo exactamente, ¿vale? Entonces esa es un poco la idea, ¿no? Teníamos una calle y nuestra cabeza aquí en medio, o sea, aquí después de hacer el procesado, se ha quedado con algo que no sabemos exactamente lo que es. Entonces la idea es, bueno, pues vamos a ver cómo lo hace esto en la cabeza para saber cómo ordenar las imágenes y qué cosas tengo que tirar, ¿vale? Primero vamos a ordenar y después vamos a tirar. Y esto nos lo da la neurociencia. Y aquí le ponemos el más computacional porque en realidad lo que queremos son modelos para meter en el ordenador. Una cosa es hacer neurociencia, de mirar, medir en el cerebro y ver lo que hay y entenderlo. Y luego otra cosa es hacer un modelo que tú puedas meter en un ordenador y puedas utilizar. Y eso es, pues, una parte más hacia allá, ¿vale? Y de hacia allá, o sea, este concepto difícil, ¿vale? Porque, bueno, allí donde estaba en Nueva York era un centro de neurociencia, entonces, digamos que estábamos en el laboratorio de neurociencia computacional, que era un poco el raro allí. Y entonces la gente de neurociencia, la neurociencia computacional le parece guay, pero en realidad si tú estás midiendo en una cabeza, luego ves el modelo y dices, ese modelo no es lo que yo he medido. Y dices, ya, bueno, no es exactamente lo que tú has medido, pero algo hay que hacer. Esto lo tengo que poner de forma matemática para poder utilizarlo, ¿no? Pues esa es un poco la idea. Entonces, para hacer esto, aquí tenéis ahí el link, no me he resistido a ponerlo, de un experimento de estas dos personas, de Hubble y Wiesel, ¿vale? Estos fueron premios Nobel en el 81, pero estos experimentos son de antes, de los años 60, a finales de los 50, ¿vale? El vídeo es exactamente, esto es una captura que he hecho, ¿vale? No os lo puedo poner porque no se oye el sonido del vídeo, entonces la idea del vídeo es que estamos viendo exactamente lo que veía esta gente son mala gente, estamos hablando dentro del ciclo de ciencia, de salud, hablar de que esta gente cogía animales y les pinchaba el cerebro y les enseñaba cosas, igual queda un poco. Pero bueno, era básicamente todo esto es para mejorar, entender el cerebro y poder solucionar ciertas cosas, ¿vale? Entonces ahora en ese vídeo lo que ves es lo que está viendo un gato y lo que se oye es una neurona del gato, ¿vale? Entonces ellos lo que hacían era enseñar ciertos patrones al gato para ver esa neurona cuando respondía. Entonces en el experimento del vídeo se puede ver que consiguen hacer este dibujito de aquí, en el que vemos una parte con X y dos partes laterales con círculos. Eso quiere decir que esa neurona responde a una imagen que tenga esta pinta, y esta pinta en realidad esto sería negro y estas X serían blancos, ¿vale? De forma que lo que está respondiendo es a un filtro en esa dirección o a un borde en esa dirección diagonal, que va de negro a blanco y luego a negro, ¿vale? Esa neurona solo responde a ese tipo de patrones en la imagen en esa posición. Lo que hacen con la barrita esto blanco que veis aquí es una barrita de luz, que es lo que le van enseñando. Entonces, cuando pasan la barrita en perpendicular, es decir, cuando la pasan de forma contraria al filtro, no se oye la neurona. Y cuando la pasas en la forma de la dirección del filtro, se oye a la neurona, ¿vale? Toda esta explicación del vídeo o del experimento viene a que esta gente le dieron el premio Nobel por descubrir que en nuestro cerebro los primeros pasos que hace en el córtex visual, ¿vale? El córtex visual lo tenemos aquí detrás de la cabeza. O sea, la imagen no se hace en los ojos hay cosas, pero hay poquitas. Lo que se hace es, el procesado empieza aquí detrás del todo, la imagen pasa por el ojo, por el nervio óptico hasta aquí detrás del todo y empieza desde fuera hacia adentro a procesarse. Pues la parte de fuera, que era la primera, hasta ese momento no se había medido, no se había visto, no se sabía lo que había. Y esta gente descubrió que habían ese tipo de detectores de bordes, neuronas que detectaban bordes en distintas orientaciones. Aquí tenemos un ejemplito del tipo de bordes o las direcciones, y esto es la ordenación que tienen las neuronas ordenadas ahí dentro del cerebro, ¿vale?
si queremos ver los bordes, y yo es que ya los tengo en la cabeza y hasta ahora no os lo había enseñado, pero los filtros son de este tipo, ¿vale? Es decir, las neuronas, tenemos neuronas que responden a este tipo de filtros, ¿vale? En distintas posiciones, distintas orientaciones, distintas frecuencias, ¿vale? Pero es toda esa parte, o el 90% así, de esa parte del corte visual, de la primera parte del corte visual, son filtros de este estilo. Que tiene sentido. Nosotros cuando dibujamos una imagen, lo primero que hacemos es, hacemos los bordes, ¿no?, de una imagen. Si te dicen que dibujes, tú no te pones a hacer la textura de la camiseta. Tú dibujas una camiseta por fuera, que son los bordes, pues eso es lo que tenemos al principio de todo en nuestro sistema visual. Vale. Tenemos muchas cosas, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplito de muy simplificado de cómo sería el córtex visual, ¿vale? Tenemos la retina, pasa al tálamo. Esta parte de aquí de V1 es lo que vieron esta gente, Havel y Wiesel. Las células simples, que serían estas de aquí, y luego las células complejas, que hablaremos un pelín, pero no nos vamos a meter tampoco, ¿vale? A partir de aquí hay muchas cosas. Y después de los años 50 se han hecho muchísimos experimentos y se ha descubierto muchísimas partes del cerebro a qué tipo de cosas funcionan. Estamos lejísimos. O sea, eso de que vamos a saber cómo funciona el cerebro, nos quedan años luz de saber cómo funciona, ¿vale? Pero sabemos más o menos cada parte qué es lo que hace, ¿ok? Entonces, conforme vas hacia el fondo del sistema visual, las características que sacan son más complejas. Y eso, si habéis tocado alguna red neuronal artificial de estas con arqueras y todo eso, veréis y habréis visto que las últimas capas extraen cosas más complejas y las primeras cosas más simples. Pues ocurre esto. Nuestro sistema visual también es así, ¿vale? Estamos en la parte de que el cerebro ordena, ¿vale? Y hemos visto que el cerebro ordena la información con estos filtros. Aquí tenemos un ejemplo de los filtros y es un ejemplo un poco para ver el efecto de esa ordenación, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad estos filtros están puestos en horizontal, rectos, pero en nuestra cabeza es imposible que veáis una línea recta horizontal. Son en diagonal todas las líneas que veis, aunque los filtros estén en línea recta. ¿Por qué? Pues porque básicamente vuestra cabeza ordena los filtros de una forma en particular y no puede entrarle, no puede concebir que si estos filtros están ordenados así, esto no sea una línea diagonal, ¿vale? Entonces nosotros aquí vemos diagonales, aunque en realidad los filtros están puestos rectos. Es una consecuencia de la ordenación, ¿vale? ¿De esto por qué es y por qué tenemos estos filtros en particular? Pues conocemos Darwin, lo de la evolución de las especies, ¿no? De que vinimos del mono y con millones de años hemos pasado del mono al Homo sapiens. Yo no sé cosas de estas, ¿vale? Pero más o menos Homo sapiens, sapiens, como se llame, ¿vale? El bisnieto de este señor, de Darwin, Barlow, es un señor que estaba vivo hasta el 2020, falleció, ¿vale? Este señor en los 60 propuso esta hipótesis de codificación eficiente, es decir, dio un paso más en cuanto a la teoría de la evolución, un paso más concreto. Lo que propuso es que el sistema visual humano se había adaptado durante millones de años para ser eficientes para procesar las imágenes naturales. Es decir, nuestra cabeza tiene que coger un montón de información que hay en la imagen y tiene un cuello de botella, no nos cabe toda la información que hay en una imagen hay millones y millones de píxeles, entonces no nos cabe, tenemos que hacer algo, tenemos un cuello de botella y nuestro cerebro tiene que hacer ese cuello de botella y lo hace de forma eficiente procesando el tipo de imágenes naturales que solemos ver, ¿vale? Entonces, hace unos 25 años, cuando ya podíamos utilizar ordenadores gordos para procesar datos de una forma más o menos eficiente, pues estos señores, prácticamente a la vez, encontraron que si cogemos imágenes naturales y las hacemos un procesado, buscamos el sistema de procesado óptimo para esas imágenes naturales, nos salen este tipo de filtros, ¿vale? Es decir, este tipo de filtros, estos cuadraditos, cada cuadradito de estos es un filtro de los que encuentra, son los filtros óptimos para procesar las imágenes de forma estadística. Aquí, en este estudio, no se mete nada del sistema visual humano, ni del cerebro, ni nada biológico. Se cogen imágenes, un montón de fotos, y se busca un sistema que sea óptimo de forma estadística. ¿Qué ocurre?
Pues que encuentra filtros parecidos a los anteriores, ¿verdad? ¿Os recuerdan estos filtros? Son filtros de bordes, orientados, distintas frecuencias, ¿vale? Estos filtros son parecidos a los que hemos visto aquí antes. A ver. Eche. A estos de aquí, ¿vale? Uy. A ver si se para ya. Muy bien, la ruedecita del ratón. Ok. Vale, entonces estadísticamente nos salen estos filtros y tiene sentido. Nuestro cerebro se ha adaptado durante millones de años para ser eficiente para ese tipo de imágenes y entonces tenemos ahí en la cabeza ese tipo de filtros, ¿vale? Eso es cuando el cerebro ordena. Vamos a la parte en la que el cerebro tira, ¿vale? El cerebro ordena utilizando este tipo de filtros. Tiene cosas más profundas, pero la primera parte sería así. La segunda parte, que es la del cerebro tira, es encuentra las 5 diferencias, ¿vale? Nuestro cerebro no mira las cosas como un ordenador. Nuestro cerebro no le importan las mismas cosas que el procesado que hacemos normalmente con un ordenador. Si aquí te pones a mirar las diferencias así, aun siendo esto de un niño pequeño, pues te tirarías un buen rato intentando encontrar las 5 diferencias. Si lo hacemos como lo haríamos con un ordenador, ¿cómo lo hace un ordenador? Pues se coge la imagen A, se coge la imagen B, las resta y entonces se encuentran las diferencias de una forma bastante rápida, ¿no? Si os enseño la resta de las imágenes, la veríais muy rápido. ¿Y por qué si haciendo la resta se ve rápido, yo aquí no los podía ver? Pues porque básicamente tu cabeza no hace restas de imágenes. Tu cabeza le importa cosas que no son exactamente la resta, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo en el que veis la imagen original es la de en medio y todas las de alrededor tienen la misma distancia a la imagen original si medimos esa distancia utilizando la distancia euclidia o L2 o como queráis llamarle, ¿vale? Básicamente la resta de una imagen y otra al cuadrado. Si utilizamos eso, cada una de estas tiene la misma distancia al centro. Pero nosotros, como humanos, eso ni de coña tiene la misma distancia cada imagen al centro. Para nosotros, pues hay imágenes que se parecen más, esta se parece mucho a la del centro y esta se parece muy poco. Aún así, en distancia euclídea tienen la misma, pero perceptualmente, lógicamente, pues no se parecen nada. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro tira cosas de una forma particular, ¿vale? Elimina cierta información y se queda con otra información muy particular, ¿vale? Una aproximación, la primera aproximación o el efecto más fuerte donde se puede ver esto es en esta función de sensibilidad al contraste, donde vemos básicamente variación de frecuencia y de contraste, ¿vale? Y entonces, esto en principio hay que hacerlo muy bien, o habría que hacerlo bien dependiendo de la distancia que tengáis a la pantalla del ordenador, el efecto es uno u otro, pero el efecto es tan fuerte que en realidad todos estáis viendo algo parecido a esto. Donde veis, tenéis cosas más visibles aquí, esta parte es más visible, esta es menos visible o casi invisible y esta es más invisible. ¿Qué ocurre? A frecuencias muy bajas, nuestra sensibilidad es una sensibilidad media. Conforme vamos subiendo la frecuencia, la sensibilidad empieza a crecer y cuando la subimos muchísimo, la sensibilidad desaparece. Pues esto lo podemos utilizar para tirar. Esto significa que el cerebro está tirando unas frecuencias y otras se las queda, ¿vale? Entonces ahora ya podemos pasar a la parte de imagen, a la parte ingenieril, ¿vale? ¿Cómo funciona el JPG? Que seguro que lo conocéis todos. Pues básicamente ordena lo que hay en una imagen utilizando algo parecido a lo que habíamos visto. Habíamos visto filtros de bordes, pues en realidad esto es como una transforma de Fourier, ¿vale? Es la transforma del coseno, pero es como una transforma de Fourier donde vemos bordes verticales, horizontales y diagonales. Es decir, me cojo la imagen, la corto a trocitos y esos trocitos cada uno pues lo comparo con estos filtros de aquí. Eso es la parte de ordenar. Me ordeno la imagen en trocitos y miro cada trocito como se parece a cada uno de esos bordes. Vale. Y la segunda parte es la de tirar, en la que aplicamos la CSF, ¿vale? Donde la parte de frecuencias altas, que son estas de aquí, pues las penalizaré más. Las partes de frecuencia media, que son estas de aquí, me las dejaré bastante igual. Y estas de aquí de frecuencias bajas, pues las penalizaré un poco,
Haciendo estas dos cosas simples, muy de ingeniería, ¿vale? Esto se implementa en el fondo se implementa con una matriz de cuantización, pero bueno, básicamente todos son simplificaciones, ¿no? Pero es bastante aproximado. Haciendo esto, consigues que las imágenes ocupen 10 veces menos. Y eso es un montón. De hecho, JPEG cuando apareció, pues hizo un cambio en la ingeniería, en imágenes, y cambió un montón la transmisión de imágenes, la transmisión de vídeo. Hay un montón, perdón, que estoy con el carraspeo. Esto cambió un montón la parte de procesado de imagen y la parte de guardado y de transformación, ¿vale? Con estas cosas tan tontas. Fijaros que 10 veces, reducir el tamaño de 10 veces te permite hacer muchísimas cosas, ¿no? Después de JPEG han salido bastantes cosas, ¿vale? Digamos que el siguiente estándar sería el JPEG 2000, donde otra vez voy a simplificar el estándar. Este tiene un poquito más de cosas que el JPEG, pero básicamente el cambio principal está en la parte de ordenar, en la que ya se usan unos filtros más parecidos a los que tenemos nosotros en el cerebro, ¿vale? Y el JPEG 2000, aunque la ganancia respecto al JPEG no es tan grande, jolines, pues hay ganancia y se utiliza en tipos de imágenes como por ejemplo las imágenes de satélite, en compresión de cine, imágenes de cine, ¿vale? En sitios donde te va a hacer falta mucha calidad y te va a hacer falta que esa pequeña compresión te va a valer la pena, ¿vale? ¿Qué hay después del JPEG 2000? ¿Vale? Porque si volvemos al esquema de atrás que os he enseñado del sistema visual, en realidad el JPEG 2000 lo que está haciendo es esta parte de aquí. Está haciendo algo como la retina y se queda en la parte de células simples. Células simples eran los filtros de bordes que descubrieron estos señores, ¿vale? Los de Hubble y Wiesel, los premios Nobel. Si nosotros metemos algo un poquito más complicado, es decir, pasamos de las células simples a meter también células complejas, eso lo podemos hacer con modelos de normalización divisiva, que no vamos a entrar de cómo son eso matemáticamente, pero digamos que modelizan esta parte de aquí, ¿vale? Pues eso nos da una ventaja y nos va a dar una ventaja respecto al JPEG 2000. Este es un ejemplo real de compresión de imagen con JPEG 2000 a una calidad particular, y si esto lo comprimo con el modelo que incluye ya las células complejas, que incluye ya la normalización divisiva, gano. Estas dos imágenes ocupan lo mismo, ¿vale? Esto es normalización divisiva, esto es JPEG 2000, ¿vale? Ocupan lo mismo en tu móvil o en tu ordenador, una y otra. Sin embargo, la calidad de imagen en normalización divisiva vemos mucho mejor todos los bordes, tenemos muchísimos menos artefactos, ¿vale? Con el JPEG 2000, pues la verdad es que la imagen se queda hecha una mierda. Sin embargo, pues con la normalización divisiva aún me la podría quedar, ¿vale? Insisto, ocupan lo mismo. Entonces lo que estamos ganando es que el modelo es mejor, ¿vale? Aquí tenéis las dos a la vez. Se puede ver, pues, ¿no? En muchos sitios que básicamente ganas bastante. Y esto ha sido, pues, pasar de meter un modelo que llega hasta aquí a un modelo que llega hasta aquí. Fijaros el camino que nos queda para recorrer para hacer mejores modelos de compresión de imágenes, ¿vale? Este trabajo lo hice con este señor, con Johannes, es básicamente él es el artífice principal, ¿vale? Johannes con Alex y con Eero, estamos los cuatro allí trabajando en la Universidad de Nueva York con este señor, con Eero, y Johannes pues se fue a Google, vendió su alma a Google y se fue allí a Google a vivir en el polígono industrial de Silicon Valley a desarrollar estas cosas. Si entráis en la parte de TensorFlow de compresión, veréis que la lleva él y mi nombre sale por ahí por algún hueco también. Y Alex se fue a Apple aún más lado aún más oscuro, porque con Alex sí que ya no se puede hablar de investigación, con Johannes es un trabajo. Y Alex se fue a trabajar en modelos de estos para medidas de calidad de imagen. ¿Vale? Esto, digamos que aquí acaba la parte de compresión. Tengo dos slides más, solo para enseñaros que estos modelos no solo te van a servir para procesar, para comprimir imágenes, lo puedes utilizar para cualquier cosa. Vas a ganar cuando
Cuanto mejor modelo tengas del sistema visual humano, más vas a ganar, ¿vale? En esta transparencia, esto es lo que estuvimos haciendo más con Alex, que es lo que están trabajando en principio en Apple, ellos no lo pueden decir, pero yo sé que es así, utilizar este tipo de medidas de distancia entre imágenes. Antes os he enseñado esto de aquí, este ejemplito, y claro, medir la distancia entre estas imágenes con un ordenador es difícil predecir lo que diría un humano. Entonces aquí a la izquierda tenemos en el eje horizontal lo que diría la distancia euclidia y aquí en el eje vertical lo que diría un humano para cada una de las imágenes, ¿vale? Cada puntito es una imagen distorsionada. Entonces cogemos una imagen de esta distorsionada, le enseñamos la original y el humano dice, pues esto, la distancia es 100. Pues si es 100, le pone un valor aquí. Y el método este, el RMS, que dice, pues que la distancia es no sé cuánto, ¿vale? Entonces, para esas pares de imágenes, pues aquí tenemos un montón de pares de imágenes y esto es lo que te sale, esta nube de puntos te sale si utilizas la distancia euclidia. Si utilizas este modelo de normalización divisiva, te sale esta nube de puntos. Las imágenes son las mismas. Lo único que cambia aquí es la predicción que da el modelo de normalización divisiva o que da el modelo de distancia euclídea. Se puede ver claramente que el modelo de normalización divisiva correlaciona mucho mejor con lo que hacen los humanos, ¿no? Con lo que te diría un humano. Es decir, te puedo predecir lo que va a decir un humano bastante mejor que aquí. Aquí hay un poco un nube infernal, ¿vale? Y esto se puede utilizar para otras cosas. En esto es lo que trabajamos con Alex y seguramente esto es lo que están haciendo allí en Apple, aunque no me lo van a decir, pero como me lo puedo inventar, si no me lo dicen me lo puedo inventar, están en la parte de pantallas, ¿vale? En Apple se trabajan muy bien que las pantallas representen realmente la imagen de una forma fidedigna. Entonces, lo que puedes coger es intentar cogerte una imagen normal con una cámara y procesarla con el modelo para que la imagen que tú enseñas por la pantalla se parezca lo máximo posible a lo que un humano hubiese visto ese día cuando miraba las vías del tren. Solo haciendo ese proceso, que es un proceso muy simple, consigues ganar en calidad de detalle en la imagen. Es la misma, ¿eh? Es la misma imagen. Esto es como un filtro de Instagram, pero con un poco de ciencia detrás, ¿vale? Que sería imponer que este modelo o imponer este modelo para que esta imagen se parezca lo máximo posible a lo que un humano le gustaría ver, ¿vale? Y hasta aquí la chapa, ¿vale? Así que estoy abierto ahora a que me insultéis o me hagáis preguntas. Como es anónimo, bueno, Muy o bien, no pues os veo la cara. muchísimas gracias. Ahora sí que me escuchas, ¿no? Sí, 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 te escucho. Perfecto, Valero. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Felipe ha hecho una pregunta. Le voy a poner el micrófono por si quiere él hacértela directamente. ¿Lo tienes habilitado, Felipe? Por si quieres dar más explicaciones. Vale, sí. ¿Se me oye? Sí. Muy bien. Nada, simplemente preguntar si existían modelos por encima de Cortex Visual V1, es decir, si se había implementado algo, pues no sé, en V2 o V3, o es aún un gran desconocido. Hay modelos computacionales de esas cosas, pero fíjate que el salto aquí hay como unas flechas y entonces empieza a complicarse cada vez, cada pasito complica bastante el tema. Entonces, modelos computacionales sí que hay. eh, no hay modelo, digamos que no hay un estándar en este paso de aquí. En esto se está trabajando en saber en V2 en realidad qué es lo que hace el cerebro y tenerlo bastante claro, porque es mucho más difícil. Cuando estuve allí, en el Centro de Neurociencia vi algunos experimentos que estaban haciendo allí con monos para intentar saber esas células, qué es lo que hacen. Es mucho más difícil porque está mucho más profundo en el cerebro y los patrones que tienen que enseñarle al animal son mucho más complejos para que la neurona responda. La respuesta desde el punto de vista de neurociencia es esa. En realidad hay mucho lío aquí, aunque hay alguna cosa. Desde el punto de vista de ingeniería, siempre ha habido la ilusión en el mundo de la compresión de imagen de hacer modelos de compresión de imagen que incluyan los tipos de textura que tiene una imagen.
Es decir, tú aquí podrías en esta imagen de aquí de delante decir, bueno, esta parte de aquí es una textura de tipo piedras de gravilla y eso te ahorraría muchísimo, te ayudaría muchísimo a comprimir porque tú no tendrías por qué reproducir exactamente las piedras en la misma posición, sino únicamente pondrías aquí un patrón de gravilla y entonces sería como rellenar, ¿no? Colorear las regiones alrededor de los bordes. Eso, han habido modelos de esos, modelos no, algoritmos de esos de compresión de imágenes que hacían cosas de esas, pero ninguno ha funcionado bien. Y hasta ahora el estándar sigue siendo, digamos que este modelo de compresión de normalización divisiva está ahí dentro del estado del arte. Ya han pasado 5 años y han salido cosas, pero las mejoras que han habido respecto a esto han sido muy pequeñas. O sea que, si lo estás diciendo por ponerte a trabajar en esto, hay, hay posibilidades de que salir un modelo mucho mejor, pero es complicado, ¿eh? Es complicado porque esta parte, ya te digo, aún no está del todo controlada. Sí, hombre, yo creo que al final primero tenemos que saber cómo funciona dentro de nuestra cabeza, ¿no? Porque a veces es mucho más fácil imitar algo que partir de cero, ¿no? Y tener que desarrollarlo. Sí, y además saberlo, o sea, aquí saben que seguramente, o sea, que lo que responde son bastante a texturas, ¿vale? Por eso aquí pone la palabra textura y lo que te comentaba de las texturas. Y eran los experimentos que estaban haciendo allí cuando los que vi yo eran sobre texturas. Pero aparte es que no solo que te vaya a ayudar por tener una guía, sino hemos visto en el ejemplo este de aquí, ahora no voy a poder ir para arriba, a ver si hago así, iré más rápido. Si salgo de pantalla completa. En el ejemplo de estos señores que ya me he pasado, hemos visto que en realidad, estadísticamente, utilizar esos filtros es lo óptimo. Entonces, si conseguimos saber qué es lo que hace el cerebro, lo más seguro no es que ese sea un modelo posible y bueno, sino que posiblemente sea el mejor modelo. Pensad que nuestros cerebros han optimizado durante millones de años, millones de datos, con millones de semillas distintas, si hablamos en términos de deep learning, ¿no? Al final entrenamos con semillas distintas, pues somos muchísimos millones de humanos que han evolucionado a la vez, entonces el modelo que tenemos implementado es bastante óptimo. Vale, muy bien, muchas gracias. Valero, no hay ninguna pregunta más. Yo, cuando estuve haciendo un poquito de investigación en lo que ibas a hablar, me preguntaba también qué otros maneras de tocar la imagen también se basa en la neurociencia. He visto, decían, segmentación, interpolación, no solamente compresión. No sé si es otro tema totalmente distinto. ¿Nos puedes dar Mm, un poquito? Claro, no es que sea yo un experto en eso y de hecho esas partes más complejas de detección de pose o segmentación o detección son las que hay en los modelos estos, pero más, digamos, más hacia el fondo, ¿vale? Entonces las capas estas de aquí, las de abajo del todo son las que aquí. Aquí en estas capas, fíjate que aquí tenemos pues eh, posturas o caras o cosas complejas, ¿vale? Entonces, utilizar este tipo de modelos, o aunque sea solo para el principio y luego ya reentrenas esta parte, porque no la tengamos clara y dices, bueno, pues voy a reentrenar esta, ¿no? Sabemos el campo este de transfer learning, de deep learning, en el que pues te coges un modelo ya más o menos preentrenado y a partir de ahí creces. Pues bueno, pues eso podríamos hacerlo con un modelo de estos al principio y reentrenar esa última parte. O si tuviéramos ya un modelo bueno de esto, pues sería directo. Porque nos pasa, o sea, en nuestra cabeza hay neuronas específicas para distintas cosas, por ejemplo, para distintas caras. Hay gente que tiene un golpe en la cabeza y se le olvidan las caras. ¿Por qué? Pues porque ha perdido esa parte del cerebro donde están guardadas las caras. Sigue haciendo vida normal, puede hacer vida normal perfectamente porque solo ha perdido esa parte. Ahora no se va a acordar de las caras.
Claro, sí, es que uno de los puntos que hablaba, tú has hablado de la compresión, había muchísima documentación sobre segmentación, sobre cómo en la imagen médica cogían partes en 2D para intentar formar algo en 3D y de interpolación, y que también tenía mucho que ver con cómo el cerebro es capaz con 2 imágenes imaginarse algo. Sí, la estereoscopía es eso. Luego coger las 2 imágenes y hacer la profundidad y tal, aunque también pasa, o sea, digamos que hay muchas cosas de estas que se pueden aplicar y hay mucha gente haciendo mini modelos para distintas partes del cerebro, para problemas particulares. Y por ejemplo, para eso de profundidad, se sabe que no solo por tener 2 ojos vemos profundidad, aunque ayuda muchísimo, sino que personas que solo tienen visión en un ojo también pueden percibir profundidad de una forma más o menos buena. Es decir, no se van pegando contra las paredes y eso. Y eso es porque hay estadios de estos de aquí que se dedican a eso, a extraer la profundidad, no solo con las 2 imágenes. Muy bien. Pues mira, mientras tanto la gente ya se va animando y creo que va primero Cristian, que también vamos a ver si él te puede contactar directamente. Yo le he habilitado el micrófono. Y si no, Maxi, también. Sí. ¿Se me escucha? Perfecto. Vale. Bueno, primero, gracias, Valero. Yo soy Cristian y Hola. tenía 2 preguntas. Una es que nos comentes un poco cómo es el coste computacional de aplicar la normalización divisiva frente a aplicar una compresión JPG o algún tipo de filtro diferente. Y la segunda pregunta sería que, por ejemplo, yo ahora estoy realizando mi TFG para detectar unos objetos en imágenes y quería preguntarte si recomiendas aplicar algún tipo de filtro o compresión a las imágenes antes de entrenar una red neuronal o que agilice el entrenamiento y reduzca el coste computacional. Vale, te contesto por orden. Respecto al coste del modelo, respecto al JPEG, el coste es más alto porque tienes más capas y tienes más procesado, aunque no es muy exagerado el coste. Porque hay una parte detrás que es la parte en la que el entropy coder, que es básicamente cómo después eso se guarda directamente en el fichero, que el JPEG 2000 es bastante complicado. Y entonces por ahí también ganas, pero aún así sí que es un poco más complejo. Lo que pasa que estamos hablando de un coste de menos de 1 segundo por imagen, la compresión. El JPEG, me parece que el otro día estábamos haciendo pruebas y tardaba como 0,6, pues esto tarda como 0,8, tardaba como 0,8, o sea, el coste no era muy distinto. Y si piensas en redes neuronales convolucionales, el coste sería más o menos como el de una capa convolucional. El mismo coste que tiene una capa convolucional tendría añadir una capa de normalización divisiva. Y en cuanto a comprimir las imágenes o algo antes de meterlas en el modelo, yo normalmente recomiendo no tratar los datos de entrada al modelo, a no ser que estés seguro de lo que estás haciendo, porque vas a eliminar información. Si sabes que la información que eliminas al meterlo al modelo, esa información no va a influir, es decir, yo sé que esta información no es importante para lo que quiere hacer el modelo, pues vale, quítala. Pero si no lo tienes claro, deja el modelo y el modelo ya lo quitará. Esa es un poco la idea del deep learning, es déjale que él mismo haga su extractor de características y su clasificación, porque si no, lo que va a pasar es que igual eliminas una información que es interesante. Aunque, por ejemplo, estuvimos trabajando en algo parecido hace 5 años o algo así, con imágenes de satélite, que lógicamente enviar imágenes del satélite a la Tierra y distribuirlas por la Tierra es un infierno, entonces hay que comprimirlas. Entonces vimos que comprimiendo las imágenes, con imágenes comprimidas, conseguíamos sacar mejores resultados que con imágenes no comprimidas. Y esto era porque la compresión al final mete una especie de emborronamiento a la imagen, es decir, pierdes características y pierdes unas características que no eran importantes. Entonces, al final ese emborronamiento o ese tipo de información que quitas en la compresión, para ese problema en particular que tratamos, lo que hacía era mejorar y ayudar al siguiente
paso del algoritmo porque le eliminaba un ruido y una variación que no le importaba, ¿vale? Entonces, es delicado el tema. O sea, de normal yo te recomendaría que si no sabes nada, no comprimas las imágenes. Vale, muchas gracias. Nada. Maxi, Buenas tardes. Hola, Valero, Ruth. Hola. Muchas gracias por la charla. A vosotros por aguantarme. Nada, yo que después de escucharte pues estaba dando vueltas ahí, me estaba rayando un poco y digo, le pregunto a ver. Mi pregunta va, claro, entiendo que lo de ser daltónico pues tiene que ser, pues bueno, algunos fallos en este tipo de filtros, ¿no? Que ponías, que se veían ahí en la diapositiva esta que estás compartiendo ahora, se ven ahí los colores, ¿no? De rojo, verde y demás. Entiendo que eso será. Entonces, mi pregunta era si de alguna manera, o si habían investigaciones, si sabes, de alterar las imágenes para que un daltónico pudiera ver de una forma como más parecida a lo que vemos las personas que no son daltónicas. Y bueno, no sé si va un poco por ahí, no sé. Sí, no, es una pregunta que está guay porque va por ahí el tema. O sea, que un daltónico vea distinto tampoco quiere decir exactamente que vaya a ver peor. Sí, en términos generales, en comparación con los otros, pero en realidad los daltónicos, la mayoría o la principal, el principal daltonismo, porque hay varios tipos, ¿vale? El principal es el que confunde el rojo y el verde. Y Sí. eso es porque de estas cosas que ves aquí hay como 3 canales que son blanco, negro, azul, amarillo y rojo, verde. De estos 3 canales, que es el primer cambio que se hace en color en el sistema visual, los canales del rojo y el verde son los que menos información llevan. Y entonces lo que hace el cerebro de los daltónicos es, pues si tengo que elegir sitios donde quitar información, es aquí donde la voy a quitar. Y voy a intentar ver mejor en las otras partes. Entonces, no es que sea un sistema, seguramente en nuestra sociedad, que los colores son así y en realidad los colores están un poco alterados respecto a los millones de años que han pasado hasta ahora, es algo más visible. Seguramente hasta ahora, hasta hace pocos años, esto en realidad ni se habría detectado porque aquí es donde menos información hay. Si tú coges unas imágenes naturales y analizas la cantidad de colores que hay de estos 3 filtros, aquí ves que hay muchísima menos información. Y para responderte sobre si hay cosas, sé que hay unas gafas que venden por ahí que hacen que los daltónicos vean o pierdan ese problema. Y no he investigado, la verdad, exactamente cómo hacen eso, pero básicamente una forma sería cogerte estos canales e incrementarles la energía, porque normalmente lo que pasa no es que no ven nada. O sea, ellos no dejan de ver absolutamente el rojo y el verde. Lo que ocurre es que para ver bien el rojo y el verde, o para ver algo, tiene que tener muchísima energía. Sí, necesitan más luz, porque, bueno, tengo varios compañeros que son daltónicos y siempre estamos ahí con la coña cuando tienen que ver los colores, pero si tienen más luz y cuanto más, digamos, puros sean los colores, sí que llegan a identificarlos mejor. El tema son los matices de los colores. Correcto, Que es lo que pues eso estabas comentando. Claro. Eso es, si hay poca energía, pues en realidad su cerebro dice, pues es que esto me da igual. Entonces, cuando tienes mucha energía, ya lo ven, entonces lo que puedes hacer es cogerte la imagen y modificarla para incrementarle la energía en esas direcciones, en la dirección de rojo-verde. Entonces, compensarías. Lo que pasa es que, claro, tendrías que hacer pruebas porque cada uno en realidad tiene un nivel grado, distinto. ¿no? Entonces, tiene un grado u otro, claro. Yeah. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. muchas gracias, Valero. No sé si Alberto Torre tiene una pregunta, pero si la tiene, es la última porque si no, luego no vamos a tener más ponentes. Vamos a ver si tiene una última pregunta. Él ha levantado la mano, pero quizá... ¿No? Bueno, pues será un error de... que a veces le damos a los botones sin querer. ¿Sí? Venga, Alberto.
Ay, es que no te oímos. Tú estás en mute, pero ya puedes hablar. Si A ver. Yo ya te he quitado, o sea, podrías... Tú mismo tienes que quitártelo, porque no te oímos. Si no, no te oímos. Si no sabes qué, escríbelo directamente en el chat. Que debe estar silenciado. Es que no te oímos. No le oís, ¿verdad? No. ¿Lo dejamos entonces? ¿No quieres ponerlo en el chat? Ah, que tampoco puedes. Qué curioso. Pues nada, no te preocupes. Luego nos mandas la pregunta y yo se lo paso a Valero, ¿vale? Yo creo que hasta aquí ya hemos abusado de tu confianza. Ya muchas gracias por la resolución de todas las preguntas. Reiterarte las gracias por esta primera vez y nada, espero que haya sido muy provechoso para todos. Como he dicho al principio, para los que os habéis unido, esto es un ciclo de 6, esta es la primera, las demás también van a ir relacionadas no solamente con imagen, sino con sonido y con procesamiento de lenguaje y otras técnicas que vamos a ir viendo. Estoy ya cogiendo los últimos ponentes y, Valero, decirte solo que estaba chequeando ahora mismo 24 personas conectadas. Esto es todo, Pobrets. madre mía, que levantas pasiones, ¿eh? Voy a hacer, de verdad, que he hecho muchos de estos y conseguir 24 personas a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y hasta el siguiente. Nada, gracias. Gracias. Hasta luego, chicos. Cualquier pregunta o sugerencia,